Bueno, hermanos, vamos a entrar en la palabra como decía el pastor Matos. Y ya teníamos mucho rato dice que ya tenía mucho tiempo en el culto, pero no se sabía lo que decía la palabra de Dios. Entonces, él siempre me decía: pastor, nunca se olvide de lo que dice el libro. Así que vamos a abrir el libro. ¿Qué les parece? ¿Qué dice el libro, no? Bien. Vamos a hablar hoy, hermanos, y ya la lectura bíblica se ha tenido en la epístola la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y en los capítulos 11, versículos 23 al 29, está la reflexión, el contenido de la reflexión que vamos a hacer. El título: La Cena del Señor, un tiempo de anunciación. Bien, la Cena del Señor establece de forma permanente la celebración más trascendente y hermosa de nuestra redención, trayendo en cada ocasión que nosotros la celebramos un memorial del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A eso se refiere la Santa Cena. En esas palabras está contenida la Santa Cena. Y vimos anteriormente el caballero de las gotas de conocimiento, que dijo exactamente lo que dice el texto bíblico del capítulo 11 de Primera de Corintios, ¿verdad? Acerca del significado del pan y el vino, etc. La Cena del Señor nos habla de nuestra filiación y de nuestra herencia espiritual en Cristo. Y también nos habla de un tiempo de anunciación. Cada vez que la celebramos, anunciamos a Cristo, anunciamos al mundo que nosotros somos sus hijos, anunciamos a la gente diciéndole que aquí está un remanente fiel del pueblo de Dios, ¿verdad? Que ha creído, que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, y hoy al celebrar la cena lo que estamos anunciando a la gente, que esta celebración nos delata a nosotros, nos revela y revela al mundo que nosotros somos el pueblo del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, les voy a dar un poquito del trasfondo histórico de por qué el apóstol Pablo, aquí en este pasaje del capítulo 11, dice lo que dice, cuando habla del pan, el capítulo 11, versículo 23 en adelante, para que podamos más o menos tener una idea de por qué el apóstol escribe esta carta apostólica a la iglesia de Corinto. Acuérdense que Corinto era como una especie de franja pequeña en Grecia que dividía el norte y el sur. Y era una ciudad, dice, muy importante y tenía mucha influencia comercial, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo, de acuerdo al capítulo 18 de Hechos, trabajó allí en esa ciudad por 18 meses. ¿Lo han leído? En el capítulo 18 del libro de Hechos. Él duró allí 18 meses, año y medio, trabajando. Primero intentó con la sinagoga judía, pero después se fastidió y dijo: no puedo seguir con estos judíos, son muy cabezaduros, a pesar de que él era judío. Y dijo: no, me iré a los gentiles. Y entonces comenzó a trabajar con los hermanos, ¿verdad? Con los corintios, con la gente de Corinto. Pero mire qué pasaba allí en aquella iglesia. Cuando nosotros miramos el versículo 23 de la lectura, mire por qué el apóstol Pablo dice lo que dice. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ya ustedes saben que hay un montón de teorías y de doctrinas bíblicas que preguntan que cómo fue que Pablo recibió, que si fue Cristo que se lo dio, o si fueron los apóstoles, que cómo fue. No hay una claridad en cuanto a por qué Pablo dice: porque yo recibí del Señor. Jesucristo mismo le dijo: oye, ¿tú vas a hacer esto? No. Entonces hay muchísimas posiciones. Porque yo recibí del Señor. Entonces dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan. Ok, de acuerdo al texto bíblico, ¿quién fue que le dio al Señor, a Pablo, la autoridad y la enseñanza y la ilustración acerca de la cena? Jesús mismo. Él dice, el texto dice que yo recibí del Señor. En otras palabras, Jesucristo es que le está diciendo a él lo que tiene que hacer. El apóstol Pablo aquí expresa con sencillez y humildad que la celebración de la cena del Señor no es un plan de él, no fue algo que él se inventó, que él estaba en la casa un día y dijo, oye, voy a hacer una santa cena. No. Él dice que fue Cristo mismo, fue el Maestro mismo que estableció la cena. Y ya miramos en los cuadros, cuando usted va a ciertas casas, usted ve el cuadro de la última cena. Sea antes de Cristo ser entregado, Él celebró la cena. Ahora, ¿qué cena celebró el Señor? Tendríamos que preguntarle al Señor, al experto aquí de la gota de conocimiento. Pero ¿cuál fue la cena? ¿Y por qué se estableció la cena? Bueno, ustedes conocen que los judíos celebraron la Pascua por un montón de años. Porque al salir de la esclavitud de Egipto, ellos mantuvieron la celebración de la Pascua como una de las celebraciones más importantes. Cómo Dios los había librado, cómo Dios los había dado, etcétera, etcétera. Entonces, ellos celebraban eso con una cena, la cena de la Pascua, el Passover. Entonces, era una cena regular. Había comida, había mucha comida, había vino, había de todo. Pero ellos nunca habían entendido que realmente el significado verdadero de la cena o de la Pascua o del Passover era Jesucristo mismo. Y que cuando a Moisés y a Aarón le dijeron que pusieran sangre en los dinteles de la puerta para que cuando el ángel de Jehová pasara por allí, la ira de Dios no matara a los niños de esa casa que eran judíos, sino que pasara para la otra casa. Entonces, ¿qué era lo que en inglés se dice que el ángel pass over? ¿Qué significa eso? Que había una casa aquí que era judía, pero tenía la sangre. Entonces la próxima no era judía, no tenía la sangre. ¿Y qué hacía el ángel? Él pass over de esa casa e iba a la siguiente. Entonces por eso en inglés le dicen Passover, es la Pascua. Entonces la celebraron por montones de años. Pero nunca entendieron que esa sangre era exactamente la misma sangre que luego Jesucristo tendría que derramar para liberar a cada persona de su condición de pecado y traerlo a la condición de salvación y vida eterna. El Cordero verdadero iba a ser Jesucristo. Entonces la gente no entendía. Y por años y por montones de años, y todavía a los judíos, usted le pregunta hoy, oye, ve acá y la sangre esa que pusieron en los dinteles, ¿tiene que ver algo con esa de Jesucristo que murió en la cruz? No. Ese Cristo el que ustedes creen es una cosa, eso fue otra cosa, todavía nosotros estamos esperando el Mesías. ¿Ven la idea? No sé si me están siguiendo. Entonces, esa noche Jesucristo se reunió en la mesa, sentados todos, y Él les dijo a todos los que estaban allí sentados, ok, les voy ahora a revelar algo espiritualmente que el pueblo de Israel por tantos cientos de años no ha podido nunca entender. ¿Cuál es el problema? Ok, que el pan que yo les voy a dar es mi cuerpo que en algunos días o en algunas horas será crucificado. Y la copa que ustedes levantan ahí, obviamente la copa no es como nosotros la tenemos aquí. Dice que todos bebían de una misma. Y todo un trago. Pero Jesucristo dice, entonces, esa copa, ese vino que ustedes van a tomar hoy, es mi sangre, que en esta misma semana posiblemente será derramada por cada uno de nosotros. Oh, no me diga. Oye, no teníamos la menor idea. Tenemos siglos comiendo esta bendita cena y no habíamos entendido claramente cuál era el propósito. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. El apóstol Pablo, repito, dice que fue Cristo que le estableció. Estos hermanos le informaron al apóstol Pablo. Acuérdense que Pablo ya había estado
fue el fundador de esa iglesia, como le dije. Él había pasado allí 18 meses trabajando y fue el fundador de la misma. Él tenía cierta familiaridad con la ciudad y con los hermanos. Es como si yo salgo de aquí y mando una carta, yo sé quién es cada hermano, cada familia. Pablo tenía más o menos una idea. Él era el que había creado y había fundado la iglesia. Entonces esta familia de los Cloé le mandan una carta y lo informan o lo llaman y le dicen al apóstol, hay división en la iglesia, hay problemas en la iglesia. En el capítulo 3, cuando usted lee el capítulo 3 de este mismo pasaje, dice que algunos decían que eran de Pablo, otros decían que era de Apolo, que sí, que entonces era ya una división y conflictos que había en la iglesia. Obviamente, la falta de la palabra de Dios escrita, escuchen bien, la falta de la palabra de Dios escrita crea dificultades. Escuchen bien, si hoy en día la iglesia de Jesucristo tiene personas creyendo cosas fantásticas y cosas raras, teniendo la Biblia, imagínense estos hermanos de Corintios sin tener la palabra escrita. Era un lío. Entonces venía uno y decía una cosa, y venía otro y decía otra cosa. Y finalmente no se sabe a quién creer, quién tiene finalmente la palabra de verdad. Y estos ya estaban diciéndole a Pablo que hay un chisme. Aquellos estaban diciendo que eran de Pablo, otros estaban diciendo que eran de Apolos. Ajá. Pero ahora se agrega otro problema. ¿Cuál es el problema? El problema de la cena. O sea, tenían divisiones, pero aparte de las divisiones tradicionales que tenía la iglesia, ahora se crea un problema adicional. ¿Cuál es el problema de la cena? Ok, vamos para que entendamos un poquito qué pasaba con la cena. Esta carta, ya vimos, se originó como respuesta a la inquietud de un grupo de hermanos de la iglesia de Corinto, de los hermanos de Cloé, acerca de los abusos que estaban cometiéndose en la iglesia en la celebración de la cena. El apóstol fue, como ya dijimos, el fundador y era familiar, tenía cierta familiaridad. El apóstol le señala acerca de las divisiones que habían surgido, y ya la vimos en el capítulo 1, versículo 3, y ahora aquí en el capítulo 11, el apóstol aprovecha para dejar sentada la enseñanza apostólica en la celebración de la Cena del Señor, que como dijo el hermano de Gota de Conocimiento, es el capítulo 11, este capítulo, el que deja clara la enseñanza apostólica acerca de cómo se debe celebrar la Cena del Señor. Hay iglesias donde la gente pasa al frente, toma la copa, hay otros que la llevan por la... Eso no altera tanto. Lo importante es que se haga con la solemnidad y que se haga como la palabra de Dios establece que tiene el significado cada símbolo. Aparentemente, miren el problema que estaba pasando aquí con respecto a la cena. Aparentemente los cristianos de Corinto estaban celebrando la Cena del Señor en el contexto de una comida normal. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos estaban llevando un montón de comida para comer allí. Y todo el mundo venía y se llenaba y comía como... Pero ¿sabe cómo se hacían? Si usted va a llevar la comida, usted traía la comida de su casa. El otro traía la suya. No era como aquí que se hace una sola comida. En este caso hoy los hermanos están haciendo la comida. A veces la mayoría del tiempo Adelfa la hace y todos comemos de la misma comida. No era así. Cada familia hacía su propia comida. El que tenía plata hacía más comida y mejor comida, pero se la comía solo. No era para compartirla con los otros. Entonces los hermanos que tenían menos recursos y que eran más pobres, llegaban y encontraban que esto están comiendo bien allí en aquella esquina, pero nosotros aquí estamos medio flojitos, no estamos comiendo, algunos pasaban hambre. Entonces, es a propósito de esa situación que Pablo escribe el capítulo 11. Cada familia traía su propia comida. Algunos la compartían, pero otros no. Los que llegaban temprano tenían mucho, pero los que no tenían muchos recursos o llegaban tarde no encontraban nada. Era un problema. Para entender la situación, hay que recordar que en aquellos tiempos la iglesia no tenía un local o un edificio propio
para celebrar la cena. Aquí venimos hoy a celebrar la cena porque tenemos un templo, tenemos un local, alabado sea el Señor. Pero la iglesia en ese tiempo no tenía local. Entonces había otro problema. Había que escoger la casa de una familia. Pero si eran mucha gente y la familia era muy humilde y pobre y tenía una casita chiquita, ¿qué pasaba? Tenían que quedar afuera, no cabían. Entonces la mayoría de las reuniones se hacían en casa de la gente más adinerada, más rica. ¿Por qué? Porque tenían casas más grandes y podían acomodar a las otras personas. Pero aún en medio de esa condición, cuando iban a esas casas grandes, los más pobrecitos se sentían como un poquito intimidados y decían, wow, vine a esta casa aquí, tiene esto, tiene aquello. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Esta casa se ve. En muchos de ellos, a veces, como tenían que llevar su propia comida, se sentían, era una situación complicada, porque esa misma gente hacían su comida, pero no le daban a lo que no tenían. Era un problema serio. Estas fueron las circunstancias que llevaron al apóstol a dar este consejo a los corintios para ayudarles a entender el verdadero significado de la cena del Señor, recordándoles que la cena del Señor es un acto sagrado que fue establecido por el Señor mismo, un acto solemne, un acto sagrado, y que para participar de la cena, como dijo Gota de Conocimiento, hay que hacerlo de manera reverente y hay que hacerlo en base a una reflexión personal. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ¿cómo le dijo el apóstol? En primer lugar, en el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor, en otra palabra, le está diciendo a los hermanos de Corintios, señores, esto es algo serio. La cena del Señor no es un relajo. Usted no puede traer su comida por allá y venir para la casa del Señor y llenarse No. Aquí vamos a hacer las cosas bien. Esta es una celebración solemne, sagrada. Es una celebración donde cada creyente está, ¿verdad?, celebrando la redención que ha recibido de parte de Dios en el sacrificio de Jesucristo. Y hay que hacerlo con toda la reverencia posible. Entonces, si todos nosotros vamos a participar de la cena, pero como dijo el caballero, hagámoslo de manera reverente. Versículo 24 dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, refiriéndose a Cristo, cuando Cristo estaba celebrando la cena, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y hacer esto en memoria de mí. Habiendo dado gracias, lo partió. La cena del Señor, Pablo le dice a los hermanos de Corinto y nos dice a nosotros, es un tiempo de acción de gracias. Es un tiempo en que usted debe aprovechar para dar gracias al Señor, porque dice aquí que cuando Cristo partió el pan, dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, en primer lugar, tenemos que venir a la casa del Señor a celebrar la cena como un acto de gratitud a Dios, con un corazón agradecido. Si usted no se siente cómodo, si usted tuvo una dificultad con los muchachos, con la esposa, con el esposo, y pues venga primero al altar, arrodíllese, pida perdón y después participe de la cena. Si usted no se siente cómodo, si usted tuvo una dificultad con los muchachos, con la esposa, con el esposo, y pues venga primero al altar, arrodíllese, pida perdón y después participe de la cena. Por medio de este acto levantamos nuestras mentes y nuestros corazones en gratitud al Señor por el regalo de la salvación y la vida eterna. Esta celebración es un tiempo de acción de gracias, porque cuando la celebramos, le damos gracias al Señor por haber ocupado nuestro lugar, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros.
Entonces usted tiene que darle gracias al Señor. Yo tengo que darle gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él murió en mi lugar. Entonces no venimos a la iglesia, cogemos el pan. Hermano, vamos a celebrar la cena. Tírame el pan, tíramelo. Ok, gracias. ¿No hay otra cosa más grande? Y el vino. Oh, pero que me dé ese poquitico. No, hermano, es algo sagrado, es algo serio. El Señor dice, no, es algo solemne. Es nuestra redención. Y por lo tanto, el Señor dice, háganlo en acción de gracia. Entendiendo que un día yo tuve que tomar el camino de la cruz y morir por cada uno de los que estamos aquí y por cada uno de los que están en pantalla y por toda la humanidad. Pero además de eso, la cena del Señor, el título dice, es un tiempo de anunciación. Es un tiempo de anunciación, versículo 26. Cada vez que celebramos la cena del Señor, anunciamos al mundo que Cristo nos redimió con su sangre cuando estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Mire, cada vez que usted se reúne en la iglesia a celebrar y a participar de la cena, usted le está anunciando al mundo, a todos los que los conocen, a los que vienen a la casa de Dios que todavía no son creyentes, usted le está anunciando a ellos, ¿verdad? Que Jesucristo los redimió, que Jesucristo los salvó. Usted está echando el mensaje hacia adelante. Hoy estoy aquí celebrando porque ya Jesucristo me dio la salvación. La misma salvación que me dio a mí, el mismo perdón que me dio a mí, te lo puede dar a ti. Esa es la idea. Es un tiempo de anunciación. Anunciamos los que todos deben saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Ese es el mensaje de la Santa Cena. El mensaje de la Cena del Señor es el mensaje más sublime, ¿verdad? Después del bautismo es la cena. La cena. Y finalmente, en tercer lugar, la Cena del Señor es un tiempo, y ya lo dijo Gota de Conocimiento, el señor Mauricio, es un tiempo de reflexión y consagración. Los versículos 27 al 29 hablan de eso. Al participar de la cena, él decía hace un ratito, tenemos que hacer una reflexión espiritual y ver nuestra condición. Saber si yo, ¿verdad?, debo tomarla o no debo tomarla, y si no, por alguna razón estoy en una posición de pecado y yo lo sé, no tome la cena. Venga al altar, pida perdón y después siéntese de nuevo y participe de la cena. Pero no la tome indignamente. No la tome inapropiadamente. En estos versículos 27 a 29, el apóstol nos invita a reflexionar en la profundidad del acto de la Cena del Señor. Nos invita a tomarla dignamente, es decir, no con indiferencia o religiosidad, sino con un corazón arrepentido, con un corazón alegre y una actitud piadosa. Nos invita a sentarnos en la mesa, libre de todo sentimiento de pecado, pues el que tomare la cena del Señor indignamente no solo deshonrará la ceremonia, sino también su cuerpo y su sangre, al tratar con liviandad el sacrificio de Cristo. Hermano, esta celebración no se puede tratar livianamente. Por eso cualquier persona que la tome indignamente, inapropiadamente, está tratando livianamente el pan y el vino. Y el mensaje que le está dando a Cristo es: tu cuerpo, que fue sacrificado en la cruz, que fue el que murió en mi lugar, no tiene valor para mí. Y tu sangre que fue derramada en la cruz, tampoco la respeto. Cuidado con eso. Tratar con liviandad el sacrificio de Cristo. Y finalmente dice, nos invita a discernir la cena. Y yo una vez pensaba, ¿qué significa discernir la cena? Y Pablo menciona aquí en el versículo 29. Significa entender la santidad y la solemnidad
de tal celebración. Discernirla. La falta de discernimiento revela una vida cristiana indiferente, sin el mayor respeto por el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Discernir la cena significa entender la solemnidad del acto, respetar los elementos de la cena, tanto el pan como el vino, por lo que ellos representan. Discernirla. Es como cuando, usted ha visto cuando la vaca come, que se queda tranquila degustando la comida. Y después sigue rumiando, ¿qué se llama? Y después sigue rumiando. Ese es discernir, ese es entender realmente el valor de la celebración. La falta de discernimiento revela una vida cristiana indiferente, sin el mayor respeto por el sufrimiento y la muerte de Cristo. La cena del Señor, amados hermanos, es un tiempo solemne, sagrado, establecido por nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros, para hacerlo con el respeto apropiado. Así que le voy a pedir que nos pongamos sobre nuestro. Hoy comed este pan con unción, en memoria de mí. Todos bebed la copa de comunión. En memoria de mí, de nacer, al enfermo sanar con amor. En memoria de mí, lo que hagáis, llevad consolación, paz y perdón. Nuevo pacto hago hoy, mi sangre y cuerpo son.